Hola, Hola. hola. Gracias a los amigos que nos acompañan del otro lado. Nosotros estamos grabando este video resumen de nuestro proyecto Ciclo Biblia, que es el número 15 ya. 15 veces ya. Nosotros, para los que todavía no nos conocen, somos Fernando y Melissa y estamos viajando en bicicleta por Sudamérica. Y ya hace aproximadamente 4 meses que comenzamos con esto y al mismo tiempo, a la par de que estamos viajando, estamos leyendo un capítulo de la Biblia por día. Invitamos a las personas que nos siguen en nuestros viajes que también nos sigan con la lectura de la Biblia, porque semana a semana, o por lo menos intentamos todas las semanas, hacer un resumen de lo que se leyó en la semana. Y hoy, en el video de hoy, vamos a estar viendo capítulos del libro de Levítico. Estamos actualmente en el tercer libro de la Biblia y vamos a ver en esta oportunidad desde el capítulo 8 al capítulo 15. En el video anterior habíamos visto, lo habíamos titulado Gracia Divina, Acción Humana. Y habíamos visto los primeros capítulos de Levítico, donde se detallan los diferentes tipos de sacrificios que se oficiaban en el santuario. Teníamos los holocaustos, los sacrificios por el pecado, los sacrificios de reconciliación o de paz y las ofrendas de cereales. Y habíamos visto justamente de que Dios amaba a este pueblo, lo había elegido, lo protegía y extendía su gracia de manera simbólica a través de estos sacrificios y ofrendas. También fue una forma de a nosotros darnos a entender el plan de salvación y la gracia de Dios, que sabemos que todo eso se cumplió en la persona de Cristo. Habíamos dicho también cómo es que Cristo representaba o representó o representa cada uno de esos sacrificios y ofrendas que se ofrecían en el tabernáculo, pero que también requerían de la acción humana o de que la persona se dirija hacia Dios, que la persona obedezca las leyes, los mandatos al pie de la letra, que la adoración del que se acercaba a Dios sea de acuerdo a la voluntad de Él y que tenía que acercarse con un corazón de sincero arrepentimiento, en una convicción de pecado, y que ahí era cuando obtenía la salvación o el perdón de sus pecados justamente y podía volver a conectarse y estar cerca de Dios. Este pueblo tenía la hermosa oportunidad de tener a Dios viviendo y habitando con ellos en su campamento, mientras que iban como nómades por el desierto. También lo tuvieron después, pero bueno. Y bueno, lo que vamos a ver ahora se titula, o lo titulamos, Yo soy santo, ustedes sean santos. Y justamente hace referencia a uno de los textos que está dentro de los párrafos o capítulos de este video, en el que Dios les dice: ustedes tienen que ser santos como yo lo soy. Buscar esa santidad o intentar hacerlo. Pero antes de pasar al resumen, al repaso de estos capítulos, vamos a hacer una oración. Oramos juntos. Dios y Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque también estás con nosotros, porque nos diste tu palabra para poder ir conociéndote más, para poder aprender más de tu carácter, para poder ir acercándonos más a ti, Señor. Bendícenos a cada uno de los que estamos haciendo este video y mirando este video en este momento, que podamos buscar esa santidad y esa pureza que solo la podemos conseguir de ti, Señor. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver un poco el contexto de los capítulos. Tenemos el capítulo 8, 9 y 10 que nos van a hablar sobre el sacerdocio. Después tenemos el capítulo 11 que nos va a hablar de la alimentación de los animales puros y detallando los impuros. Y luego tenemos el capítulo 12 que tiene mucha relación con el capítulo 15, donde se habla de las condiciones del cuerpo en la que, si bien no era una condición de pecado, sino una condición de impureza, que demostraba la necesidad de purificación, y muy relacionado con los otros capítulos que quedaron en el medio, el 13 y el 14, donde habla sobre la lepra. Vamos a comenzar con los primeros 3. Bien, los primeros 3, como bien dijo Mary recién, habla acerca del sacerdocio, de cómo comenzaron a oficiar
los sacerdotes justamente en el santuario, en el pueblo de Dios. Recordamos, haciendo así un breve recuerdo mental, que los sacerdotes venían del linaje de Leví, o sea, eran los descendientes de Leví, eran los levitas. Por eso este libro, justamente que habla sobre las cosas pertinentes al servicio en el santuario, se llama Levítico, porque está relacionado con ese linaje. Bueno, en estos primeros 3 capítulos vemos que fueron consagrados tanto el altar, el santuario, y sobre todo menciona que fueron consagrados el sumo sacerdote y los sacerdotes, que era Aarón y sus hijos. También luego de esto se ofrecieron ofrendas, holocaustos, sacrificios, todos los rituales que se hacían en el santuario se los ofrecieron, y Dios, era una señal de aceptación, como confirmando que era acepto lo que ellos estaban ofreciendo en sacrificio, holocausto y ofrenda. Hace una manifestación de su presencia con eso. poder. Su fuego desciende y consume estos sacrificios. Pueden obviamente ir a los textos y ver en detalle cuáles eran los sacrificios que se ofrecieron en ese primer ritual de sacrificios que dio apertura al ministerio de los sacerdotes. Fueron los primeros sacrificios que ellos ofrecieron, que en primer lugar estaban los sacrificios por el pecado de ellos mismos y del pueblo. O sea, ellos, el sumo sacerdote Aarón, con la ayuda de sus hijos, oficiaron esto. Y después lo que trajeron los israelitas, los sacrificios correspondientes al pueblo que ellos habían acercado al tabernáculo. Porque todo el pueblo estaba en este evento súper importante que era la apertura, el inicio, la inauguración de los servicios en el santuario. Todo conforme a lo que había dicho y pedido Dios, denotando la obediencia y la consagración que debían tener. Es más, al final de cada capítulo, no sé si de todos, pero se menciona, se hizo todo conforme como Dios lo había dicho. Sí. Pero llega el capítulo 10. En el capítulo 10, 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quieren no ofrendar. ofrecieron el fuego que Dios había estipulado que debía ofrecerse, sino que incorporan un fuego extraño a los sacrificios. Entonces, Dios los consume con fuego. Obviamente la familia estaba de luto, pero igualmente tenían que seguir oficiando. Tenían que seguir cumpliendo su rol. La responsabilidad de los sacerdotes, justamente como intermediarios entre el pueblo y Dios. Incluida la parte en la que había algunas ofrendas que ellos tenían que comer, que esto simbolizaba el cargar con el pecado del pueblo. Pero Aarón en un momento fue reprendido por Moisés porque no estaba comiendo, no estaba continuando con esta parte que era parte del ritual. Esta parte santa del ritual. Y Aarón le justificó a Moisés y le dijo que él no se sentía digno, que Dios no iba a aceptar que él comiera de eso, porque él se sentía en parte responsable por lo que había sucedido con sus hijos. Como padre, quien había sido el educador de estos jóvenes y quien había sido también el jefe de ellos como sumo sacerdote, se sentía en parte responsable por la conducta que ellos habían decidido tomar. Entonces no se creía digno de poder comer esta carne que simbolizaba cargar con el pecado del pueblo, que acordémonos que el sumo sacerdote también era, de cierta manera, una representación del sumo sacerdote que es Cristo, quien es nuestro intermediario, nuestro intercesor con Dios. Al venir Cristo sabemos que ya dejó de tener sentido el rol del sumo sacerdote. Bueno, ahí también ocurre algo, una amonestación, por un llamado de atención o una mención especial que Moisés, inspirado por Dios obviamente, le dice a Aarón: los sacerdotes al oficiar no deben estar bajo influencia de ninguna sustancia, dice sidra, vino, o sea, tienen que estar totalmente lúcidos para poder oficiar de una manera racional los cultos y poder ofrecerse de una manera pura e íntegra. Y ahí también es que pasa el capítulo siguiente, que habla acerca de, como decíamos en el capítulo 11, el listado de los animales puros e impuros, donde se menciona no solo lo que hacemos es puro o impuro, sino también lo que incorporamos a nuestro cuerpo, dando una importancia o dando mayor relevancia a cómo cuidamos nosotros esta creación magnífica que hizo Dios, que es nuestro cuerpo,
que también somos responsables de eso y somos llamados a cuidarlo y a buscar la pureza en ese aspecto Que también. también es una forma de adoración. Ujú. Y justamente en este capítulo es que sale el título de nuestro ciclo de hoy día. Exactamente. Y después continuamos hablando un poquito de los capítulos 12 y voy a ir al 15. En el 12 habla del posparto. Las mujeres cuando tenían, bueno, su bebé, tenían que dedicar un cierto tiempo, días específicos, está el número de días, dependiendo si el bebé era varón o nena, a la purificación. Y pasado ese tiempo en el que se purificaban, tenían que acercarse al santuario para poder retomar su adoración a Dios, los sacrificios, y en específico tenían que entregar, ofrecer un sacrificio de holocausto o el holocausto y un sacrificio por el pecado. Aclaremos que el hecho de que ellas hayan tenido un bebé no era que ellas habían pecado, sino que se encontraban en una situación de impureza y que ellas necesitaban justamente purificación. Entonces por eso es que existe acá el detalle del ritual de purificación para el posparto. Esto obviamente nos recuerda, al igual que el capítulo 15 en el que habla de los flujos, de los flujos del hombre y de la mujer, los normales, semen en el caso del hombre, en la menstruación en el caso de la mujer, los anormales también en el caso de que haya una patología relacionada con esto, o alguna dificultad que prolongara estos flujos. Bueno, en los dos casos, ¿no? En el capítulo 12 y en el capítulo 15 se habla de esa necesidad de purificación y demostrando así que estamos en una condición de fragilidad humana en la que no podemos ser enteramente puros y santos. Estamos en una condición de pecado, nuestro cuerpo es corruptible y todo lo que es impuro no va en armonía con la presencia de Dios. Y acordémonos que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Así que no se podían acercar en esa condición, tenían que purificarse antes de esto. Y allí, obviamente, Dios también proveyó el medio, la solución, que eran estos rituales, el holocausto y el sacrificio por el pecado, en el que esto restablecía la relación de la persona con Dios. Recordemos otra vez el título: Yo soy santo, sean ustedes santos. También santos. Jesucristo obviamente es el camino que nosotros tenemos hoy en día para poder acercarnos a Dios y poder recibir esta purificación. Y entre medio de estos dos capítulos tenemos un abordaje especial acerca de la lepra, ¿sí? De cómo se debía diagnosticar esta enfermedad, de cómo se la debía tratar, de qué evolución tenía que seguir, podemos decir, el paciente o quien esté sospechando que tenía lepra. Recordemos que la lepra es una enfermedad contagiosa. Entonces había que tener cuidados, había que aislar a la persona que sospechaban o que podía llegar a tener lepra, había que aislarlo para cuidar el resto de la comunidad. Y esta enfermedad, cabe mencionar también, es una analogía interesante al pecado, a la vida espiritual que podemos tener. Dios tenía ese propósito. Sí. Cuando establece las formas de purificación, y en específico con la lepra, la persona que tenía la lepra era una representación de la condición de pecado de todos los seres humanos que necesitamos de la redención, que necesitamos de la purificación, que necesitamos del perdón del pecado y que necesitamos ser restituidos. Y justamente lo que dijiste antes de ser apartado de la comunidad era una forma de cuidar al resto, porque como dijimos era contagioso, tanto de las impurezas físicas como de las impurezas espirituales. Porque también lo que Dios intentaba que el pueblo entendiera era que nosotros, cuando estamos en una condición de pecado o en una situación de impureza, no tenemos que ser responsables de contaminar a otros. O nuestra responsabilidad también está en el hecho de proteger al resto de la sociedad, de la comunidad, de los que nos rodean, de esa situación de impureza. Y era muy importante el aislamiento justamente por eso. También se menciona el caso de la lepra en casas o objetos. Podía suceder, llamemos moho,
que también haya una infección en una casa. Cuando ellos habitaran en Canaán iban a haber casas, ahora actualmente están viviendo en tiendas todavía, o objetos, y también esto era impureza. Y las personas tenían que retirarse de esa casa o desechar esos objetos. También hay pasos a seguir cuando se sospechaba de lepra en estas cosas, porque esto también implicaba estar en un contexto impuro. Y como ya mencionamos, como mencionaste anteriormente, lo importante y cabe destacar y resaltar de esto es que Dios también dio los medios para poder restaurar y reconciliar. O sea, por medio de sacrificios, por medio de holocaustos, por medio de un rito especial, la persona que había padecido lepra podía volver a entablar esta comunión con Dios, podía volver a ir al santuario a ofrecer sus sacrificios, volver a habitar con su familia, volver a ser puro. Uh-huh. Volver a restaurar su relación con Dios. Dios había provisto ya el medio de restauración y reconciliación a través de estos rituales, al igual que lo que habíamos mencionado antes. También había un ritual de purificación específico en el caso de la lepra, que lo pueden ver también en el capítulo 14, que era, era algo con 2 pajaritos salvajes, se estima, que se hacía fuera del campamento antes de que pudiera ingresar al campamento. Al habitar entre los israelitas. Pero igual todavía creo que pasaba 7 días más y no podía todavía regresar a su casa propiamente, pero ya podía ser incorporado a la sociedad. Todo esto nos demuestra, primero que nada, que no hay un área en nuestra vida que quede exenta de nuestra relación con Dios. Fíjense que acá se detalla hasta qué sucedía en la mujer cuando tenía la regla, la mujer después del parto, el hombre cuando tenía eyaculación, la alimentación, cómo era nuestra adoración, qué tenemos que ofrecer en adoración. Recordamos lo de Nadab de Abiú. El alcohol, que no tenía que ser parte porque nubla la conciencia. En el caso de salud, en el caso de impurezas en la casa, todos los detalles nos dicen que para Dios ningún área debe estar exenta de la pureza que requiere el ser hijos de Dios. No podemos dejar una parte, esto no tiene nada que ver, todo, tenemos que buscar una pureza total para poder acercarnos a Dios o estar en una relación estrecha con Él. Tenemos que buscar una santidad total, así como dice, yo soy santo, sean ustedes también santos en todas las áreas de la vida, en todas las áreas, física, mental, espiritual. Y Dios estableció el camino para poder restablecer la relación, que es Jesucristo o Cristo, Jesús. Él es el medio que tenemos actualmente que nos vuelve a restaurar, que nos vuelve a limpiar de las impurezas. Simplemente tenemos que ir a Él. Obviamente en la condición en la que estamos, pero con un corazón arrepentido. El corazón del pecador arrepentido sinceramente puede acercarse a Cristo, que Él es el medio que nosotros necesitamos para poder purificarnos y poder estar en una relación nuevamente con Dios. Sí, restablecer esa conexión con nuestro Creador. Ahora, contéstame a la siguiente pregunta, Fer. A ver. ¿Qué aprendemos sobre el carácter de Dios con estos textos? Que requiere que sus hijos sean santos y que provee las herramientas para que lo sean. Yo diría que aprendemos que Dios es santo, completamente santo. Y tal es así su santidad que no se soporta nada que no sea santo enfrente de Él. O sea, me hace acordar esto cuando estaba Moisés en el monte Sinaí y el pueblo temió acercarse porque dijo, ¿quién va a soportar la gloria de Dios siendo que nosotros no somos dignos? Incluso habían pensado que Moisés había muerto cuando él subió. Incluso pensemos, Moisés había bajado después y su rostro brillaba. O sea, el trono de Dios, la presencia de Dios, esté donde esté Él, no puede soportar ninguna cosa que no sea pura. Entonces,
me hace pensar en eso, en que Dios es completamente puro y santo y nada que contradiga eso es parte de lo que es su carácter y su reino, obviamente. Ujú. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto que estuvimos reflexionando en lo que sería una vida práctica, una vida cristiana? Creo que como lo dijiste vos, Cristo es nuestro medio para reconciliarnos con Dios. Hoy tenemos la facilidad, podríamos decir, de tener una línea directa con Él, de poder buscarlo, de poder confesar nuestros pecados sin la necesidad de matar un cordero, sin la necesidad de ir al santuario, sin la necesidad de estos rituales. Ya se cumplió el pacto en Él. Sí, entonces lo tenemos ahí en línea directa a nuestro reconciliador, a nuestro mediador con el Padre. Y me parece la forma más... Y no solamente saber que tenemos el medio, sino también saber que tenemos que buscar la santidad y la pureza. Sí, eso creo que es la forma, Y ¿cómo lo en podemos todas aplicar las hoy? áreas. No hay parte que sea poco importante para Dios, todo queda... Y en todos los aspectos Él está dispuesto a ayudarnos, eso está bueno, porque mencionamos un montón de aspectos de la vida y en todos había una forma de reconciliar. Deben haber otros detalles en la vida particular de cada uno que por ahí uno diga, esto requiere pureza. Yo siento que esto no me está acercando a Dios. Y de seguro Dios tiene medios para restablecer la relación, incluso en esas situaciones que por ahí particularmente cada uno tenga. Sí. ¿Cuál es tu versículo favorito o preferido de lo que fue esta parte de la lectura? No me quiero equivocar, así que yo te lo digo, es el 11:44. Ese era el que yo iba a decir. Te gané. Porque yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben purificarse completamente y ser santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros ningún animal. Hasta ahí, esa parte, la primera parte como llamándonos a una pureza Bueno, entonces total. yo voy a elegir el 45. ¿Qué dice? Yo soy el Señor. No sé, eso para mí Ya ya está es clara. suficiente, digamos, pero dice, yo soy el Señor, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Podemos pensar, yo soy el Señor, el que los rescató de este mundo de pecado para ser su Dios. Por lo tanto, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Lindos versículos, siempre apuntando a la santidad de Dios y a nosotros que podemos acercarnos a Él y tratar de parecernos a Él en ese aspecto del carácter. Así es que nosotros también los invitamos a que, si todavía no lo hicieron, vayan a leer estos capítulos, que nos acompañen también en la lectura de un capítulo por día que estamos haciendo de ciclo Biblia, que podamos ir aprendiendo cada día un poquito más acerca del carácter de Dios y que hoy podamos pensar y reflexionar y decir, mi Dios es santo, yo también puedo ser santo, también puedo buscar esa santidad. Tenemos el medio. Sí. Así que falta nuestra voluntad y nuestra entrega. Así que esa es la invitación que hacemos hoy. Y relacionándola con el capítulo anterior, necesitamos actuar nosotros también. Dios nos da la gracia, nosotros actuemos para acercarnos a Él y buscar ser santos y puros. Nos vemos entonces en Ciclo Biblia parte 16, que va a ser la siguiente. Que estén muy bien y disfruten los días que se vienen, que ya son poquitos de este año. Pronto ya estaremos en el 2025. Así que bueno, por las dudas, si no nos escuchamos antes, felices fiestas. Felices fiestas. Chau, Chau, chau.